tanta comprensión, porque él había sido, antes de ser perseguido, fue perseguidor, ¿se acuerdan? Pero ya cuando él fue perseguido, ¿saben lo que decía? Nada me puede apartar del amor de Dios. Inclusive dice, ¿no es cierto?, ni cuchillo, ni nada. Porque así como la palabra consigna, lo va a seguir consignando hasta el último día, cuando el Señor venga por la iglesia, que la sangre, la vida de aquellos que sufren por Él es preciosa. Así los ve el Señor, así ve esas almas. Y esto, de alguna manera, a aquellos que no tenemos mayores sufrimientos, como ya yo he dicho, que levantarnos temprano para ir a nuestra iglesia, para algunos es un sufrimiento, para otros sin duda debe ser un privilegio, ¿verdad?, poder hacerlo. Dice que Él ve preciosa esas almas. Y también podríamos aplicar aquí también, ¿verdad?, el Salmo 116, verso 15, que dice: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la vida, ¿verdad?, y en especial para los ojos de Dios, la vida, ¿verdad?, de los hijos de Dios es preciada de aquellos que sufren. Tiene un valor tremendo para Dios. Esto es una motivación en el Señor y de alguna manera un consuelo para aquellos que sufrimos con aquellos que sufren. Porque yo sé, ¿verdad?, y entiendo por la palabra del Señor de que Dios justo está mirando a aquellos que son quemados, cercenados, como la descripción de la palabra tan certera se leía ayer, ¿verdad? Cercenado, aserrado. Bueno, ¿cuánto más? ¿Qué concepción debe tener un hijo de Dios que vibra y que está en unidad, en espíritu con estos? Gracias, Señor, porque tú eres Dios misericordioso y tú consideras preciosa esas almas. Es un consuelo, ¿sí o no?, para nosotros. Es un consuelo, es un gozo, ¿no, Señor? Porque yo sé que estos llevan la delantera. ¿Cómo estos no van a ganar la corona de justicia? Como decía el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Estos ya tienen ganada esa corona, porque son preciados, es la promesa del Señor, es lo que Dios ha establecido, ¿ya? Nosotros estamos muy lejanos, por cierto, ¿verdad?, de ellos, pero esto es lo que el Señor nos promete y nos permite también vivir de tal manera que nuestras almas, nuestros corazones sean consolados con la palabra. Es así, y así debe ser, ¿verdad? Porque es la visión que tiene Dios y que la palabra del Señor nos indica. En segundo lugar, ¿verdad?, en segundo lugar, esta misma visión de Dios nos establece, Señor, el Señor en su palabra, en razón de lo preciado y lo valorizado de estas almas, que tienen un valor adjunto, que tienen un precio adjunto, ¿verdad?, que es incalculable. También conlleva, ¿verdad?, y en segundo lugar, que la muerte de los hijos violentados, de aquellos que mueren, ¿verdad?, implica acumulación de juicio sobre este sistema mundano y sobre aquel que viene a matar, robar y destruir, el mismo Satanás. Y Dios es justo, créanlo que Dios es justo, porque muchos creyentes, ¿verdad?, suelen tener una fe tan débil que dicen, ¿verdad?, permanentemente dicen: pero ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no emite justicia? Dios es justo. Y aquellos que conocen la palabra del Señor dicen, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 22, de que cuando llegue el momento, ¿verdad?, desde el capítulo 19 al 22 en Apocalipsis, dice la palabra del Señor, que cuando termine, ¿verdad?, el periodo de la tribulación, Dios volcará toda su justicia sobre este mundo y sobre este sistema, ¿verdad?, mundano y corrupto, que nace desde allá, desde Babel, hasta el último de los días, buscando perseguir, matar, ¿verdad?, a todo aquel que nombre a Dios. Recuerden que desde Babel, ¿no es cierto?, y ahí se organiza o se funda la primera, ¿no es cierto?, mancomunada persecución contra los creyentes, ¿verdad? Estoy hablando a modo de organización. Recuerden que Nimrod, que era pariente de Noé,
pero que, ¿no es cierto?, que fue corrompido, ¿verdad?, hasta lo más profundo en su corazón, a él le denominaban el cazador. Y no precisamente porque cazaba, ¿no es cierto?, ciervos o animales, sino porque él quería destruir todo lo que era la fe de sus antepasados. Y iba, ¿no es cierto?, y mataba a todos aquellos creyentes. Los buscaba, los perseguía y los mataba, ¿verdad? Organizada la persecución de esos tiempos hasta los días, ¿verdad?, de hoy, ¿ya? Y será, por cierto, porque la palabra del Señor dice que no vienen mejores días, sino que será para hasta los últimos de los días. Pero la justicia de Dios se va a hacer oír y nuestra esperanza está volcada en ello. Por eso que esto es consuelo para los hijos de Dios. Uno, porque Dios ve preciada esa almas, preciada y con un valor adjunto, pero también se solidifica nuestra esperanza y fe en el Señor, porque yo creo en un Dios justo. Y si por ejemplo, hasta ahora no ha sido resuelto el crimen de mi amado hermano Leonardo, yo sé que un día el Señor va a juzgar eso. ¿Se entiende? Ese es el sentir, ¿verdad? Y esa es la forma como los creyentes bíblicos debemos de ver esta situación, ¿verdad? Esta situación de la persecución. Bueno, la palabra del Señor nos dice, por tanto, ¿verdad?, que el juicio se acumula sobre este sistema corrupto y sobre Satanás. Como también el motivo de la ira de Dios sobre sus seguidores. El Hijo de Dios sentenció. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación, escuche, sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Yo creo que el Señor va a orar. Yo creo que el Señor va a hacer juicio, ¿verdad? Va a hacer juicio. Y no en un tiempo, ¿verdad?, lejano. Yo sé que su juicio vendrá sobre este mundo, ¿verdad? Y lo vemos de la perspectiva bíblica, no de una perspectiva propiamente tal, ¿no es cierto?, llamémosla así, humana o carnal, en la cual nosotros emitamos juicio sobre alguien o sobre algo, etcétera, etcétera. No, sino por lo que Dios establece sobre este mundo entero. Y esta es la realidad, esta es la palabra del Señor, que nos dice que demandará, ¿verdad?, la sangre de todos aquellos que han muerto por Él. Demandará, ¿verdad?, la sangre derramada desde la fundación del mundo. Y yo lo creo y yo tengo la esperanza puesta en eso, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, el gozo y el regocijo, porque alguien podrá decir, pero ¿qué me está diciendo? O sea, que usted está de acuerdo con que el Señor llegue el momento en que mate, ¿verdad?, y extermine esta humanidad. No va a ser, ¿verdad?, eso, sino va a ser el propio exterminio del hombre, por su corrupción, por su no querer saber ni tener noticia de Dios, como dice la palabra del Señor, al igual como en los tiempos de Noé. También, desde ya hoy día, las personas no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Dios emitirá juicio el día que Él ha determinado, ¿verdad? Él ha determinado un día. Y yo sé y confío y espero y me consuelo en ello, ¿verdad? Me consuelo de que nada de esto, ¿verdad?, que escapa a la justicia de Dios, y que por cierto escapa a la justicia más mínima, ¿verdad? Aún cuando la justicia humana es imperfecta, pero aún la justicia más mínima escapa a estas cosas, ¿verdad? Pero para Dios no. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y en Él esperamos. La palabra del Señor, ¿verdad?, esto lo dice en Mateo capítulo 23, versos 33, 35, para los que están anotando. Y la palabra profética confirma: y cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esta voz se levanta hasta el cielo, hermano. Esta voz de la sangre de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que han muerto por Cristo, hoy día claman. Al igual, y créalo usted, claman, aunque usted no lo escuche, pero claman.
Al igual como dice la palabra del Señor, que el Espíritu pide con gemido indecible, y que el Espíritu de la iglesia, aun cuando nosotros no lo hagamos, dicen: ven Señor Jesús, cumple ya tu palabra, cumple ya tu momento. Pero estas voces claman, y la palabra del Señor lo ha registrado. Hoy día a lo mejor usted no lo escucha, pero la palabra de Dios lo registra, y dicen que estas almas, esta sangre, estos muertos en Cristo están clamando al Señor de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y están clamando por esa justicia, ¿verdad?, que el Señor dará en el tiempo oportuno y perfecto. Lo otro que me gustaría decir de la misma perspectiva, ¿verdad?, y se señala, es valor preciado de las almas que padecen por Cristo, tal cual como yo les dije y como dice, lo menciona la palabra. Les hace ser bienaventurados, es un motivo de bienaventuranza, ¿verdad? Les hace ser bienaventurados ante los ojos de Dios, por sobre cualquier cosa, tal cual como vimos en la lectura introductoria que nos indica: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, ¿verdad? Y dice que debemos gozarnos y alegrarnos, porque la palabra del Señor dice que la merced, o sea, la misericordia, el estatus que el Señor tiene para ellos en el cielo es grande. Es grande. Y yo me regocijo que así sea. A lo mejor nosotros pequeñitos vamos a estar muy lejanos, pero estos van a estar cercanos al Señor, como un premio especial. Y yo me alegro por ellos. Me alegro por aquellos, ¿verdad?, que están dando la vida, su tiempo, ¿verdad?, y toda su vida para que el nombre del Señor sea conocido y sea alabado y glorificado en rincones, ¿verdad?, como ya hemos dicho, tan difíciles para predicar el Evangelio. Esta hermosa verdad es ratificada por el apóstol Pedro, que motivó no solo su vida en particular, sino que la proyectó para que todas las congregaciones, para que toda la iglesia en su tiempo y a través de los tiempos, porque es la palabra de Dios a nosotros, fuéramos motivados. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, 14: más también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Sois bienaventurados. Y agrega Pedro en capítulo 4, verso 14: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esta sola y hermosa visión de Dios en razón de la iglesia sufriente debería hacernos mirar con un profundo y reverencial admiración a aquellos que hoy dan incluso la vida por Cristo, ¿verdad? Deberíamos mirarlos así a nuestros hermanos y rendir no adoración, sino tributo, ¿verdad?, reconocimiento a aquellos que padecen y mueren por Cristo. Siendo este el pensamiento de Dios, que ya lo hemos descrito y visto desde la perspectiva bíblica, para sus hijos que sufren persecución y entendiendo el precioso valor que Él, Dios, le asigna, no podríamos dejar de mencionar que su amor, que excede a todo conocimiento, sustenta y acompaña a sus hijos sufrientes. El amor de Dios es real, está ahí y está con ellos. La promesa y testimonio escritural se hace manifiestamente realidad en cada creyente perseguido en nuestros días. Cada vivencia, acción y testimonio de quienes sufren por Cristo nos hablan de esa compañía especial y sobrenatural prometida por el fiel Padre Celestial. Promesa que por lo demás
tanto de nosotros, ¿verdad?, queremos y vivimos. En los momentos de mayor angustia, Él nos dice, nos repite: no te dejaré, ni desampararé. Pareciera repetirse en cada caso de estos héroes de la fe, quienes repiten con su propia vida el testimonio del mismo apóstol Pablo, que decía: estando atribulados en todo. Esa era la palabra de Pablo. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados. Segunda a los Corintios 4, versos 8 y 9. ¡Cuán inmenso es el amor fiel de nuestro Padre, de nuestro Dios, que nunca abandona ni abandonará a sus hijos! Esto debe vivirse, ¿verdad? Porque el mismo amor de Cristo nos continúa, y el amor de Dios es real, ¿verdad? Alguien dijo, y adujo, ¿no es cierto?, la necesidad de amor, pero no nuestro amor como una emoción o